Bienvenido a tu podcast Biotech Dental. Aquí aprenderemos de odontología restauradora un artículo a la vez. Lo platicaré para ti y resolveré cualquier duda que tengas y me hagas llegar a través de tus comentarios. Quiero que este conocimiento llegue a muchos colegas, cada día a más. Compártelo con tus amigos y así juntos mejoraremos como profesionales de la salud dental en bienestar de nuestro amado paciente. ¿Cuándo se indica un poste? La razón principal para usar un poste hoy en día ya no es aumentar la retención y la resistencia de una reconstrucción de muñón, ya que existen técnicas adhesivas muy efectivas disponibles. Como se discutió, siempre que haya suficiente estructura dental disponible, ya no es necesario colocar un poste. En premolares con una cantidad limitada de destrucción dental y molares en los que en general se pueden adherir más paredes de dentina con área de superficie en comparación con los dientes anteriores, la reconstrucción de muñones adheridos directamente es clínicamente el concepto de elección. Puede considerarse clínicamente bien establecido, confiable y quizás preferible a los conceptos de poste y reconstrucción convencionales. Además, al evitar los postes, se puede eliminar el riesgo de grietas debido a perforaciones o paredes de raíces residuales delgadas. Sin embargo, para los dientes anteriores y los premolares muy comprometidos, esta declaración se limita a defectos pequeños y moderados, que posteriormente no serán restaurados con corona. Para los dientes posteriores, el mejor pronóstico se logra si además del muñón adherido, se obtiene el llamado efecto férula en la restauración final. Esto significa que se cubre completamente la cúspide, ya sea en una corona parcial o total. Las técnicas adhesivas por sí solas sin cobertura cuspídea pueden conducir a fallas catastróficas con el tiempo, es decir, fracturas a lo largo del eje axial, y no pueden considerarse clínicamente seguras. Cabe señalar en este punto que el efecto férula es la forma más eficaz de estabilización mecánica, es decir, de optimización de la forma de resistencia de cualquier diente tratado endodónticamente. Dada la estructura más débil, como se discutió previamente, el efecto de la mejor distribución de la carga en la zona cervical y evitando cualquier efecto de cuña por el poste o la reconstrucción de muñón en la parte coronal de la raíz, no se puede exagerar. Por lo tanto, para proporcionar un efecto férula en situaciones sin suficiente estructura dental por encima de la zona del espesor biológico, se debe considerar la extrusión ortodóntica o el alargamiento quirúrgico de la corona. Se recomienda una longitud mínima de la pared remanente de 1.5 a 2 milímetros. También hay que señalar que, obviamente, la falta de estructura dental coronal no se puede compensar simplemente con técnicas adhesivas utilizando postes de fibra y muñones de resina compuesta. En un estudio reciente a largo plazo de 7 a 11 años, las fallas mecánicas alcanzaron del 7% al 11% y siempre estuvieron relacionadas con la falta de estructura dental coronal. Sin embargo, si los dientes anteriores y los premolares presentaban defectos grandes que requieren coronas, la transferencia adecuada de la fuerza de la corona a la reconstrucción de muñón y de allí a la raíz no es posible sin un poste. Es importante destacar que la función del poste no es solo el aumento de la retención del núcleo, sino también la optimización de la forma de resistencia. Además, las propiedades mecánicas de un núcleo de resina compuesta por sí solo pueden no ser suficientes en el caso de un diámetro de pilar estrecho y no pueden reducir las altas tensiones en el área cervical crítica, que en tal caso es propensa a las fracturas horizontales. El propósito de un poste y un muñón en una unidad es principalmente transferir las cargas a la raíz y en segundo lugar, el poste se utiliza como elemento de refuerzo de la reconstrucción de muñón. La desventaja de este concepto es el efecto de debilitamiento de la raíz misma. Para compensar esto, el efecto férula debe incorporarse al diseño de la restauración. El efecto férula también puede compensar la ruptura inesperada de la adhesión después de los procedimientos de unión y cementación en condiciones de dentina no adecuadas. Un concepto clínico seguro siempre implica la incorporación de un enfoque de cinturón para compensar las rutas de falla potencial. Una indicación especial para un poste es la raíz inmadura, que se presenta con un conducto radicular grande. Obviamente,
Ni la gutapercha, ni el MTA, ni la resina compuesta tienen un efecto de refuerzo significativo. En este caso, el único efecto de refuerzo significativo se logra con un poste. Esto está en consonancia con la observación clínica de un mayor riesgo de fractura en los dientes inmaduros que quedan sin poste y reconstrucción del muñón después de tratamiento de endodoncia. La mayoría de los estudios clínicos son difíciles de interpretar en su resultado, ya que la cantidad de diente perdido y el estado de la dentina remanente, fisuras preexistentes, envejecimiento, tratamiento endodóntico, influyeron en la elección del concepto. El idioma científico está muy bien expresado en una revisión sistemática sobre la simple pregunta final de si una corona o una obturación son más efectivos en el desempeño clínico de un diente tratado endodónticamente. Los autores concluyen: no hay pruebas suficientes para respaldar o refutar la eficacia de la obturación convencional sobre las coronas para la restauración de dientes con endodoncia. Hasta que haya más evidencia disponible, los médicos deben seguir basando sus decisiones sobre cómo restaurar los dientes obturados en su propia experiencia clínica, teniendo en cuenta las circunstancias y preferencias individuales de sus pacientes. Esta afirmación muestra no solo la complejidad del tema, sino también que la realidad clínica multifactorial no permite una definición clara de un concepto simple y generalmente válido. Sin embargo, todavía existe la necesidad de pautas clínicas claras basadas en evidencia científica combinada con la experiencia clínica. Solo esta combinación conduce finalmente a la evidencia clínica. Como conclusión de numerosos estudios clínicos, se debe afirmar que existen conceptos directos e indirectos y que los postos de oro, titanio, fibra y circonia funcionan bien si los conceptos respectivos se ejecutan correctamente. El punto más importante es preservar la mayor cantidad posible de estructura dental remanente. Dos argumentos adicionales pueden requerir consideración por parte del especialista en reconstrucción. A. Los postes de fibra ofrecen el potencial más alto para la reintervención debido a su relativa facilidad de remoción. Sin embargo, su uso exitoso clínicamente es mucho más sensible a la técnica. Y B. Los postes y muñones con un alto módulo de elasticidad, metal o circonia, ofrecen una mayor resistencia a la fractura como base de la corona, lo que puede ser importante para el éxito a largo plazo de las coronas de cerámica sin metal. Adherencia a la dentina radicular. La cementación adhesiva de un poste en la dentina radicular es un tema controvertido. Se han publicado resultados contradictorios sobre la eficacia de la unión a la dentina radicular, probablemente debido a las diferencias estructurales en la dentina radicular. Las fuerzas de unión mejoran desde la sección apical hasta la corona. Al comparar el uso de complicados procedimientos de unión y cementación de dentina separada con cementos de autograbado más simples, parece clínicamente más confiable usar cementos de autograbado y autoimprimación, teniendo en cuenta la fuerza de unión potencialmente algo menor a la dentina. La capacidad inadecuada para curar los agentes de cementación impide el uso de materiales de curado por luz. En su lugar, se deben utilizar materiales de curado dual o de curado químico, ya que los diferentes postes de fibra difieren en sus propiedades de transmisión de luz. Sin embargo, los postes con propiedades mecánicas óptimas no permiten que penetre suficiente luz en toda la longitud del poste para polimerizar lo suficiente los materiales. Adhesión a la superficie del poste. Para mejorar la resistencia de la unión a los postes de fibra, se han propuesto tratamientos químicos: silano grabado con peróxido de hidrógeno durante 20 minutos o cloruro de metileno durante 5 segundos, o tratamientos micromecánicos como arenado o una combinación de ambos. Sorprendentemente, el arenado parece no afectar las propiedades mecánicas de los postes de fibra. El arenado con silanización es, por lo tanto, una forma eficiente, simple y predecible de acondicionar la superficie de un poste de fibra antes de unirlo. Sin embargo, los postes de fibra son susceptibles a la degradación por agua, y dañar la superficie aumentará este fenómeno. Por lo tanto, un procedimiento de adhesión predecible que selle completamente la superficie del poste y evite cualquier vacío es de suma importancia para preservar la resistencia a la fractura. Algunos fabricantes ahora usan revestimiento en sus postes para simplificar y mejorar aún más la unión. Sin embargo, se debe tener cuidado al considerar tanto las recomendaciones del fabricante como su base científica.
Propiedades mecánicas. Las grandes diferencias en las propiedades mecánicas de las diferentes marcas de postes es otro punto crítico, dado que ahora hay innumerables marcas de postes en el mercado con un origen a veces desconocido. Es imperativo una selección adecuada basada en investigaciones científicas independientes para evitar fallas mecánicas básicas. Usando una prueba de resistencia a la fatiga, se pudo mostrar una diferencia de aproximadamente 7.000 ciclos hasta la fractura para el peor y de hasta 2 millones de ciclos para el mejor poste. La calidad de los procesos de fabricación, incluido el tipo de fibra y matriz, el pretensado de las fibras, la unión entre fibras y matriz, entre otros factores, juegan un papel importante. Por lo tanto, tanto una indicación como una técnica sensibles son obligatorias para el uso exitoso del concepto de poste de fibra combinados con un núcleo de resina compuesta. Observaciones finales sobre los aspectos estructurales. Se pueden hacer las siguientes declaraciones con respecto a los aspectos estructurales. Donde se fabrica una corona y se crea un efecto férula adecuado, el material del poste, ya sea titanio, aleaciones de oro o circonia, no tiene una influencia significativa, siempre que se utilicen conceptos clínicamente razonables. Por el contrario, una estructura dental coronaria insuficiente siempre conducirá a una mayor tasa de fallas, independientemente del concepto de restauración. El aumento del diámetro coronal del poste ayuda a reducir el riesgo de fractura de todos los postes. Sin embargo, se debe considerar el espesor de la pared de dentina residual. Las enormes diferencias en la calidad de los postes de fibra requieren una selección cuidadosa para evitar fracturas de postes. Materiales con potencial de fractura por corrosión, acero inoxidable o latón pueden inducir a la fractura de los materiales y la dentina, por lo tanto, no deben ser utilizados. La cementación adhesiva en postes de fibra es obligatoria. La cementación adhesiva en postes metálicos no es obligatoria. La reconstrucción de muñones siempre debe adherirse, incluso si un poste de metal no está adherido. En cuanto a la realidad clínica, se deben hacer las siguientes afirmaciones adicionales. Los postes cerámicos no pueden ser retirados después de la cementación, no ofrecen posibilidad de reintervención y por lo tanto deben utilizarse solo en casos seleccionados. Para dientes pilares que presenten grandes defectos y requieren coronas o puentes de mayor envergadura y en general cargas pesadas, los postes metálicos son preferibles a los postes de fibra. Y ahora mi conclusión personal. Es innegable que el uso de postes en odontología restauradora es un tema apasionante y muy controversial. Como todo en odontología, esta técnica ofrece ventajas y desventajas, y hasta este momento es un gran reto definirse por una opción general que sirva para todos los casos. Se debe tomar en cuenta una variedad importante de características clínicas en cada caso, por lo que existe la necesidad de desarrollar más investigación apegada a la realidad clínica que nos permita definir qué camino es el mejor. En ediciones posteriores de este podcast continuaremos explorando el tema y aprenderemos de otros autores. Con estudio profundo del tema y criterio clínico agudizado, seremos capaces de elegir lo mejor para cada caso, tomando en cuenta ventajas y desventajas de cada camino. Hoy avanzamos mucho en este tema. Recuerda que debes capacitarte para utilizar las mejores técnicas y así restaurar sin destruir en favor de tu paciente. Este capítulo es un análisis resumido del artículo utilizado como referencia. En él hacemos mención de lo que a nuestro parecer es lo más relevante. Siempre es recomendable acudir a la fuente original, ya que indudablemente este episodio está sesgado por mi opinión personal. Espero que te sea útil y una luz que te permita elegir mediante un repaso rápido y resumido qué artículos son aquellos que quieres estudiar con mayor profundidad. Para ello, copia el nombre del artículo con todo y autores y búscalo en las diferentes fuentes que tienes a tu alcance. Nos vemos en la próxima edición de este podcast. Me despido recomendándote que trates de aprender algo de todo y todo tendrá un aprendizaje para ti. Mi nombre es Mario López y soy cirujano dentista.